Muy buenas tardes, mis hermanos. Buenas tardes. Qué bueno que están aquí. Y hace un momento, mientras adorábamos al Señor, y en el cántico que nos guiaba Chuy García a decir: tú eres la razón y eres la razón de mi existir, yo me puse a pensar que los hijos de Dios no debemos de tener otra razón por la cual debemos alabarlo y adorarlo si no es Él. No hay otra razón. Él debe de ser siempre el objeto, la razón de nuestra alabanza y de nuestra adoración. ¿Por qué? Porque así nos enseña la Biblia. La Biblia dice que fuimos creados para la alabanza y la gloria de su nombre. Él no fue a morir en una cruz nomás para hacernos robots o nomás para llegar y congregarnos a una iglesia, estar aquí como hermanos y nada más saludarnos. No, Él quiere que haya armonía, que haya unidad, que haya fervor espiritual. La palabra fervor se traduce también que estemos ardientes en el espíritu. ¿Cómo debemos estar los cristianos? Ardientes, fervorosos en el espíritu, para poder adorarlo a Él con libertad y que entonces Él pueda manifestar su gloria y su presencia entre nosotros. Ese es el propósito, entre muchos otros, por los cuales los cristianos nos debemos de reunir, mis hermanos. Así que yo quiero animarles a que cuando vengamos a la congregación, vengamos con ese gozo en nuestro corazón en decir: hermano, qué bueno verte esta tarde, qué bueno que estás aquí, qué bueno que tomaste y apartaste este tiempo para adorar al Señor. Porque yo me doy cuenta cuando el Señor creó al hombre, dice la Biblia que el Señor tomó del polvo de la tierra, tomó barro, ¿sí? En otras palabras, mis hermanos, somos barro. Y si usted no sabía, el barro es uno de los materiales más baratos que usted se pueda encontrar por ahí. Entonces somos barro barato, ¿verdad? ¿Somos qué? Barro barato. Pero hay una gran diferencia que hace ese barro barato. ¿Y sabe cuál es esa diferencia? Que Él sopló en nosotros el aliento de su vida. Sopló aliento de vida. Y entonces dice la Biblia que de ese hombre que Dios formó del barro de la tierra, del polvo de la tierra, dice que sopló el aliento de su vida, y entonces fue el hombre un ser viviente. Es decir, que en Adán somos seres vivientes, pero en Cristo, dice la Biblia, el apóstol Pablo lo dijo, somos espíritus vivificantes. Porque después de haber desobedecido Adán y Eva la instrucción del Señor, todos fuimos destituidos de la gloria del Señor, ¿verdad? Nacimos con el pecado que nos fue imputado, que nos fue transferido. Pero en Cristo volvimos a ser levantados del polvo de la tierra, y Cristo sopló en nosotros nuevamente el aliento de su vida por su Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados. ¿Cuántos han sido sellados con el Espíritu Santo? ¿Para qué? Para que le demos gloria, para que le demos alabanza, para que le demos toda nuestra adoración, para que le demos todo nuestro servicio a Dios. Él lo merece, mis hermanos. Él lo merece. Yo no sé si usted se había dado cuenta, pero la Biblia narra, cuando usted estudia desde el Salmo 146 hasta el 150, usted se va a dar cuenta que al final de cada uno de estos salmos, termina cada salmo con una expresión que todos conocemos, pero que a veces no sabemos su significado, que es la palabra aleluya. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra aleluya? ¿Alguien sabe lo que significa la palabra aleluya? Es una palabra hebrea que significa gloria a Dios, pero también significa todos alaben al Señor. ¿Qué significa? Que todos alabemos al Señor, ¿sí? Entonces, cuando dice el Salmo 146 que habla acerca de la justicia de Dios, termina diciendo aleluya, que significa, diga conmigo, todos alaben al Señor.
Alabamos al Señor por su justicia, porque hemos sido justificados en Él. Porque si no hubiera sido por el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario, usted y yo seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces el salmista en el Salmo 146 hace una expresión de alabanza por la justicia de Dios. Pero en el Salmo 157 el salmista habla del favor de Dios y termina diciendo aleluya, que significa todos alaben al Señor. El Salmo 148, el salmista está hablando de una exhortación para que toda su creación alabemos al Señor, y termina diciendo todos alaben al Señor. Y en el Salmo 149 el salmista le habla a Israel, el pueblo escogido de Dios, pero también a nosotros, al Israel espiritual, a que todos alabemos al Señor. Y en el Salmo 150 vuelve una vez más el salmista a dar la instrucción al pueblo de Dios, a la creación de Dios, para que todos alabemos al Señor, y lo hace con esa expresión, aleluya, que todos alaben al Señor. ¿Qué dijo el salmista? Aleluya, todos alaben al Señor. Y termina el Salmo 150 en 6 versículos. El versículo número 6 termina diciendo, y todo lo que respira, alabe al Señor. ¿Cuántos respiran esta tarde? Pero respiramos la presencia de Dios, respiramos el aliento de Dios. Quiero invitarle a que se ponga de pie un momento y vamos a levantar nuestras manos. Y yo quiero pedirle que con sus propias palabras usted alabe al Señor. Por su misericordia, por su justicia, por su salvación, por su redención, porque Él continúa perfeccionando su obra en nosotros. Levanta tus manos muy en alto y dile, Señor, te alabamos en esta tarde, te exaltamos a ti. Abre tus labios, iglesia, no te quedes en silencio. Empieza de lo profundo de tu corazón, empieza a expresarle a Él lo que hay ahí en tu corazón. Puede ser que en tu corazón hay gratitud, puede ser que en tu corazón hay gozo. Exprésaselo al Señor con libertad. Estamos aquí para expresarte nuestra gratitud, para expresarte, Señor, el gozo que hay en nuestro corazón, porque hoy en este día, Señor, tu misericordia ha sido nueva cada mañana, Señor, y por la multitud de tus misericordias, dice tu palabra, que no hemos sido consumidos. Y hoy estamos aquí en esta tarde porque tú, una vez más, Señor, determinaste en tu sabiduría, en tu misericordia, en tu soberanía, determinaste, Señor, soplar una vez más en nosotros aliento de vida. Y estamos aquí, y estamos vivos para ti, porque tú nos diste nueva vida en Cristo. Somos nuevas criaturas, Señor. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y estamos hoy en esta hora, Señor, en este lugar, y estamos con el deseo de agradarte a ti, de honrarte a ti, de glorificarte a ti, de exaltarte a ti, de proclamarte a ti como el único Dios verdadero, el Rey de reyes, el Señor de señores. No hay otro como tú. Abre tus labios, iglesia, levanta tu voz, dale alabanza al Rey, celébralo a Él, exáltalo a Él, festéjalo a Él, expresa lo que hay en tu corazón. Señor, tú has ministrado nuestra vida en esta hora, Señor. Todo lo que respira, alabe el nombre del Señor. Y hoy tenemos tu aliento, Señor, por lo tanto te alabamos, por lo tanto te exaltamos a ti, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das en esta hora de estar reunidos en este lugar. Ahora, Señor, pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ministres con tu palabra. Habla, que tu siervo escucha, Señor. Habla, que tu siervo anhela escuchar el consejo de tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén y amén. Dale un fuerte aplauso de alabanza a nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Su nombre es Jesús. Jesús, nombre sobre todo. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el honor, a Él sea la majestad, la autoridad, el poder, la magnificencia y el poder son tuyos, Señor. Gracias, Señor. Amén.
Amén. Voltea con tu hermano y dile, el Señor nos va a hablar esta tarde una vez más. Puede tomar su lugar. ¿Estamos listos para continuar lo que Dios inició ayer? ¿Estamos listos? Quiero pedirle pues que abra su corazón, sus sentidos espirituales, para que podamos estar atentos, retener el consejo, agarrar el consejo de Dios, no soltarlo, porque dijo Salomón en Proverbios 4:13 que eso es nuestra vida, el consejo de Dios. Dijimos pues que estamos viviendo los últimos tiempos y el asunto no es que entendamos y sepamos que estamos viviendo los últimos tiempos, sino el asunto para nosotros es cómo los hijos de Dios vamos a enfrentar estos últimos tiempos, tiempos finales a los que Jesús se refirió en Mateo 24, que una de las características principales de estos últimos tiempos serían tiempos peligrosos porque vendría engaño religioso. Por eso es que a la pregunta que los discípulos le hicieron, Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales veremos, Él simplemente les respondió, mirad que nadie les engañe. Y este verbo engañar significa o se traduce hacer vagar a alguien, hacerlo descarriarse de la fe verdadera con palabras persuasivas, con palabras que parecen las palabras del Evangelio, pero que no tienen nada de verdad, es decir, dándole a la mentira una apariencia de verdad y en ese sentido ir alejando a las personas del camino del Señor. Y Jesús en Mateo 24 por 3 ocasiones Él dijo, vendrán muchos en mi nombre. Mateo 24:5 dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Yo no sé si usted sabía, pero esta palabra se ha cumplido al pie de la letra. Muchos el día de hoy han venido y están engañando a muchos. En el versículo 11 también el Señor dijo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en el versículo 24 vuelve a repetir Jesús, porque muchos falsos cristos se levantarán, falsos profetas harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos de Dios. Y no solamente Jesús habló del engaño religioso, el apóstol Pablo también escribió a los tesalonicenses y les hace una llamada de advertencia para estar listos también y cuidadosos de no ser engañados. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 y aquí continuamos la segunda parte de lo que yo inicié el día de ayer. Mirad que nadie los engañe. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1, si me acompaña ahí, la Biblia dice, hablando el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Señor, les escribe a los cristianos de la iglesia en Tesalónica y les dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos saben que Él va a venir? ¿Usted sabe que Él va a venir y lo está esperando? Porque algunos hablan acerca de la segunda venida del Señor y empiezan a temblar, empiezan a inquietarse. Viene, en lugar de dar gozo, les viene temor, porque no están seguros que al morir o que al terminar los días de nuestra vida nos iremos con Él a reinar por toda la eternidad. Entonces dice ahí, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
¿Qué era lo que estaba sucediendo con los tesalonicenses? Que acusaban a Pablo de dar un falso mensaje acerca de la segunda venida del Señor. Y Pablo les escribe y les dijo: no se dejen mover fácilmente, porque los falsos profetas decían: no, vamos a gozar la vida, vamos a vivir el mundo. La venida del Señor nadie sabe, y es cierto, nadie sabe cuándo vendrá, pero ellos incitaban al pueblo cristiano a seguir viviendo su vida como les diera su gana, sin saber que el día del Señor estaba ya muy cerca, y acusaban a Pablo de un falso mensaje. Por eso Pablo les escribe y les dice: no se dejen mover fácilmente en su manera de pensar. Hoy está sucediendo mucho esto. Llegan ministros, predicadores, y aquellos que no están bien fundamentados en la palabra les mueven fácilmente su manera de pensar. Versículo 3 dice Pablo: nadie les engañe. Ahí está una vez más la palabra engañar. Nadie los desvíe de la verdad en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra apostatar? Negar la fe. ¿Perdón? Negar la fe. Negar la fe, renunciar a la fe. Pero ese negar la fe o renunciar a la fe o al camino de la fe, ¿verdad?, del cristianismo, habla de un renunciar, de un desertar de ese camino deliberadamente. Y apostasía surge cuando alguien ya ha gustado de las verdades del Evangelio y ha nacido de nuevo. Porque si no, entonces no sería apostasía. Si no, entonces no sería renunciar a la fe. Alguien que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador y renuncia, entonces no puede ser apostasía. Alguien que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y renuncia deliberadamente a los caminos del Señor, está apostatando de la fe. Entonces dice ahí Pablo: nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía. Mis hermanos, yo no sé si se habían dado cuenta, pero hoy como nunca muchos están apostatando de la fe. Muchos están renunciando deliberadamente del camino del Señor. Porque yo he escuchado predicadores muy optimistas que dicen: lo mejor de Dios está por venir. ¿Cuántos saben que lo mejor de Dios ya vino? Se llama Jesús. Jesús ya vino. Y Dios nos dio lo mejor que Él tenía, nos dio a su Hijo. ¿Sí? Incluso algunos dicen: vienen tiempos de victoria, vienen tiempos de prosperidad, vienen tiempos de donde la iglesia no, viene persecución y viene apostasía. Están hablando un falso mensaje. Que quien no está bien fundamentado en lo que las profecías bíblicas hablan acerca de los últimos tiempos, su modo de pensar va a ser fácilmente movido. Hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Que nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Hoy hay ministros que dicen: ya no traigas tu Biblia, no la vamos a usar. Incluso hay algunos, yo he sabido por ahí, no sé si es el caso de algunos de los que están aquí, donde el pastor se molesta porque empieza uno a estudiar la Biblia. No seas tan religioso. ¿Para qué estudias la Biblia? No. Mira, vamos a fluir con lo que Dios nos está llevando. Y el fluir con lo que Dios les está llevando es pura emoción, puro sentimentalismo, puro humanismo. Está en nuestra congregación una familia que llegó de un ministerio donde el pastor les dijo: ya no se preocupen por traer su Biblia, ahora vamos a estudiar el libro que yo escribí. Déjenme decirle que ningún libro
por más inspirado o por más inspiración que tenga, ningún libro de una persona humanamente, de un mortal, no va a poder salvar a nadie. ¿Verdad que no? Lo único que trae salvación a las personas es la predicación del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo decía en Romanos 1:17, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Cuántos saben que es poder de Dios? ¿Poder de Dios para qué? ¿Para hacer próspero a una persona? No, es poder de Dios para salvación. Por eso hay que predicar el Evangelio. Por eso hay que predicar la sana doctrina. Y la sana doctrina ahí ha estado siempre. Porque algunos dicen, estoy en una iglesia de sana doctrina. Qué bueno que estás en una iglesia de sana doctrina, pero la doctrina sana, esa no ha cambiado, porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios ha sido ayer, seguirá siendo hoy, seguirá siendo por los siglos de los siglos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Está usted de acuerdo conmigo? Pues aunque no esté de acuerdo, de todas maneras así es, porque así lo dice la Biblia, ¿verdad? Entonces dice, se oponen y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto a Dios, de adoración a Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 5, no os acordéis, dice Pablo, que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto. O sea, Pablo ya les había llamado la atención a los de la iglesia en Tesalónica y también a todos aquellos a quienes Pablo les predicaba. Pablo les llamó y les dio palabras de advertencia: cuídense de su modo de pensar, que nadie los engañe. Versículo 6 dice, y ahora ustedes sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste el hombre de pecado. Versículo 7, porque ya está en acción. Aunque Pablo escribió esta carta a los tesalonicenses hace cientos de años atrás, ahora ya está en acción, y en aquel tiempo ya estaba en acción, el misterio de la iniquidad. ¿El misterio de qué? De la iniquidad. ¿Qué significa el misterio de la iniquidad? ¿Alguien sabe? O la palabra iniquidad. La palabra iniquidad, la palabra del griego es anomia. Anomia, así como se escucha, que significa ilegalidad. Significa violación de la ley por causa de la maldad. Y me recuerdo cuando Jesús dice en Mateo 24 que el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se va a enfriar? Por la multiplicación de la maldad, de la ilegalidad. Entonces dice Pablo, ya está en acción el ministerio de la iniquidad, de la ilegalidad. No solamente estamos hablando de la ilegalidad social, hay mucha ilegalidad social, que algunos la están haciendo legal. Los conceptos morales, el hombre y la mujer, como es el diseño de Dios, Dios creó al hombre y lo hizo hombre, y le dijo, tú serás Adán y tú serás Eva. A la mujer, Adán y Eva, los creó conforme a su imagen y a su semejanza. Hombre y mujer los creó, pero hoy el hombre ha distorsionado la creación de Dios. Dios no creó a Adán y a Adán, ¿verdad que no? Ni a Eva ni a Eva. Pero el misterio o el ministerio de la iniquidad está en acción ya, donde ya lo legal de Dios se ha convertido en ilegalidad para Dios. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Y entonces dicen los que defienden la libertad de género, dicen, tenemos derecho a ser felices. Voy a crear mi propia familia. Y el hombre le dice al hombre, vamos a crear nuestra propia familia, y empiezan a adoptar hijos. ¿Así se creará la familia? Ese será el diseño de Dios para crear la familia. La familia no puede ser creada entre un hombre y con otro hombre, o una mujer con otra mujer. Para que se vaya o se dé a luz la familia da a luz un hombre con una mujer uniéndose en un pacto matrimonial.
multiplicándose a través de la relación sexual. Así se forma la familia según el diseño de Dios. Pero como el día de hoy está ya en la manifestación, en acción, el misterio de la iniquidad, de la ilegalidad, de la violación de la ley, de las leyes sociales, de las leyes terrenales, y no se diga de las leyes espirituales, entonces ya está en acción. Por eso es que si usted no estaba convencido que estamos viviendo los últimos tiempos, pues espero que estos versículos traigan luz y traigan advertencia a nuestro corazón. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, aquel hombre malo, aquel transgresor de la ley de Dios, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y con grandes señales y prodigios sobrenaturales. Pero mire lo que dice a continuación: sí, vendrá con gran poder, hará señales, hará prodigios. Pero resulta que ese poder y esas señales y esos prodigios, ¿cómo son? Mentirosos. Son mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pregunta: ¿Dios manda al infierno a una persona? ¿Sí o no? Algunos dicen que sí, algunos mejor se quedan en silencio pensando. A ver, ¿Dios manda a una persona al infierno? No, dígalo con convicción. Cada persona se va por causa y a resultado de su incredulidad. Porque la Biblia dice que, hablando a través del apóstol Pedro, dice que la intención del corazón de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está más interesado en las almas que usted y que yo. Porque si Dios no estuviera interesado en las almas, en la salvación de las almas, no hubiera mandado a lo mejor que Él tuvo, su Hijo Jesucristo. ¿Verdad? Así que Dios envía un poder engañoso para que aquellos crean la mentira, y en ese sentido entonces serán condenados todos los que decidieron deliberadamente no creer a la verdad de Dios, sino que más bien se complacieron en sus injusticias. En otras palabras, les llegará su turno, ¿verdad? Les llegará su día. Mire cómo fue establecido en la ley de Moisés, hablando de los engaños de los falsos profetas y de los falsos maestros. Vamos a Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Yo le decía el día de ayer que íbamos a estar compartiendo consejos, principios y mandamientos que Dios estableció en su palabra, que nos van a ayudar a poder enfrentar estos tiempos finales en los que estamos viviendo. Y eso es lo que estoy haciendo yo, nada más. No hay nada nuevo en esto. Si alguien por ahí se presenta y le dice, o usted escucha por ahí: tengo la última y más grande revelación que Dios me dio, mucho cuidado, prenda los focos de alarma, de alerta. Porque déjeme decirle que todo, absolutamente todo, lo que Dios quiso revelar acerca de su persona, acerca de su carácter, todo lo que Dios quiso revelar acerca de su Hijo, acerca de la obra del Espíritu Santo, todo está ya revelado en este libro que se llama la Biblia. Ya no hay ninguna más grande revelación. Todo está revelado aquí. Hay cosas que aún no nos han sido iluminadas, eso es diferente.
pero que en la medida que escudriñamos viene la revelación y la iluminación de lo que Dios ya dejó establecido en su palabra. Ya no hay más nuevas revelaciones. ¿Estamos claros en eso? Y eso son advertencias que nos ayudan a estar atentos para enfrentar estos últimos tiempos, porque muchos falsos profetas se han levantado. Vamos pues a Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Acuérdense que Deuteronomio es uno de los libros de la ley, la instrucción que Dios le dio a Moisés para que le fuera transmitida al pueblo de Dios. Y Dios está hablando en su ley, en sus mandamientos, y dice de la siguiente manera: cuando se levante en medio de ti profeta. ¿Quién es un profeta? Alguien que habla los mensajes de Dios. ¿Sí? Cuando se levante en ti alguien de parte de Dios para dar un mensaje de Dios, o un soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y versículo 2, si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, y luego te dice: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. ¿Qué dice el versículo 3? Dígalo: no darás oído a las palabras del profeta ni al tal soñador de sueños. ¿Quién está hablando aquí? Dios está hablando. Es la ley de Dios, es el mandamiento de Dios. Y luego mire lo que dice a continuación Dios: porque Jehová vuestro Dios los está probando. ¿Qué está haciendo Dios con nuestra fe? Nos está probando. Sí. Por eso, como yo decía el día de ayer, ¿por qué Dios no ha acabado con toda esa bola de profetas falsos y maestros que andan por ahí? Porque Dios nos está probando. Y siempre Dios nos va a probar. Y siempre Dios lo ha hecho. ¿Por qué creen que llevó Dios al pueblo de Israel al desierto? Para probar su corazón, si habían o no de confiar en Él, de creer en Él, de depositar su confianza en Dios. Los llevó al desierto, pero el desierto no era el destino final del pueblo de Israel. ¿Cuál era el destino final del pueblo de Israel? La tierra prometida, la tierra de Canaán, que era una tierra donde fluía todo con abundancia. Ese es el destino final del pueblo de Israel. Y la trayectoria desde la liberación de Egipto hasta la tierra de Canaán se cubría en solamente 11 días, pero ellos pasaron 40 años. ¿Por qué cree usted que pasaron 40 años en el desierto? Por su incredulidad, por su rebeldía, por su idolatría y muchos pecados más que cometió el pueblo de Israel. Y lamentablemente esa primera generación que salió con Moisés no conocieron la tierra de Canaán, no llegaron a su destino eterno. ¿Por qué? Por la incredulidad y por la idolatría. Entonces dice el Señor: yo los estoy probando. El Señor los está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hace un momento cantábamos: te doy mi corazón y mi alma también, porque quiero hacer tu voluntad. ¿Y cuántos quieren y tienen el anhelo de hacer la voluntad del Señor? ¿Y por qué a veces cuando el Señor nos dice: es mi voluntad que perdones a quien te ha ofendido, ahí decimos: ah, no, Señor, es que no sabes lo que me ha hecho? Y es que a Dios no le interesa. Bueno, además Dios sabe lo que... ¿A cuántos los han traicionado? Levanten la mano. ¿A cuántos los han traicionado, los han difamado? Han hablado mal de ustedes. Levanten la mano con toda sinceridad. A mí me han difamado, a mí me han traicionado. Y se siente mal, ¿verdad que sí se siente mal? Se siente uno decepcionado, y más cuando se trata de gente cercana, de familiares cercanos que te defraudan, que te traicionan, que murmuran de ti. Se siente mal, ¿verdad? La reacción inmediata no es: gloria a Dios, Señor, que me traicionaron. No, no es la reacción inmediata, ¿verdad que no? ¿A cuántos los han traicionado? Sí. Ahora la siguiente pregunta es: ¿y a cuántos tú has traicionado? ¿Ya no levantaron la mano? ¿A cuántos tú has defraudado? ¿A cuántas personas, hacia cuántas personas has murmurado? Oiga, imagínese cómo se sintió Moisés
cuando dice la Biblia que María y Aarón murmuraron de Moisés. ¿Qué hicieron? Murmuraron de Moisés. Y Moisés no escuchó la murmuración, ¿verdad? Porque murmuración significa hablar de alguien cuando no está. Eso es murmuración. Hablar de alguien cuando no está. Y Moisés no lo escuchó. Pero ¿saben quién sí es quien escucha todas nuestras conversaciones? Dios. Y Dios lo escuchó. Dios escuchó la murmuración de María y de Aarón cuando fueron con Moisés y le dijeron: ¿a poco solamente por Moisés habla Jehová? Y murmuraron contra Moisés. ¿Sabe usted lo que le pasó a María? ¿Sabe usted lo que le pasó a María? ¿Quién sabe lo que le pasó a María? Quedó leprosa. ¿Y sabe usted lo que simbolizaba la lepra en la vida de un judío? ¿Sabe qué era? Pecado. Y el pecado hacía a todos aquellos que eran leprosos porque la lepra era una enfermedad inmunda. ¿Sabe usted lo que hacían con los leprosos? Los echaban fuera del campamento. En otras palabras, Dios quiso manifestar públicamente la murmuración de María a través de la manifestación de la lepra. Su pecado interno, Dios lo hizo externo a través de una lepra. ¿Todo por qué? Por murmurar contra la autoridad que Dios estableció. Por eso hay que estar atentos cuando hablamos, cuando abrimos la boca. No nos encontremos en la misma condición que se encontró Aarón y María, murmurando contra la autoridad, cuando la autoridad no estaba presente. Y eso se da mucho el día de hoy, ¿verdad? Entonces, Dios está probando nuestra fe, a ver si le amamos. Y amar al Señor significa andar conforme a sus mandamientos. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman? A ver, están muy serios. ¿Cuántos aman a Dios? A mí me gusta que respondan con seguridad y con entusiasmo, ¿verdad? ¿Cuántos aman a Dios? Yo amo a Dios, ¿sí? Y los hijos de Dios debemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Porque Él envió a su Hijo a rescatarnos de la vana manera de vivir en la que vivíamos, para gozarnos con Él también, para amarlo a Él, para apasionarnos de Él, para servirlo a Él. ¿Sí? ¿Cuántos aman a Dios? Si pudiéramos medir cuánto amas a Dios, ¿cuál sería la medida de tu amor hacia Dios? ¿Se podrá medir cuánto amamos a Dios? Porque si yo les pregunto, ¿cuánto amas a Dios? Ya sabemos que amas a Dios, pero la siguiente pregunta sería, ¿cuánto lo amas? ¿Cuánto amas a Dios? ¿Habrá manera de poder medir cuánto amamos a Dios, sí o no? Sí. ¿Cuánto? Fidelidad. ¿Cómo? Por medio de la fidelidad. Por medio de la fidelidad y la obediencia. En otras palabras, entonces, tú y yo amamos a Dios en la medida que somos fieles y obedientes a Dios. Porque alguien puede decir, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero no le obedeces, o no le obedecemos, no hacemos sus mandamientos. Entonces dice el Señor ahí, porque yo, Jehová, vuestro Dios, los estoy probando. Nos está probando el Señor, para que no te digan y no te cuenten, mira, esta es la iglesia verdadera. ¿Habrá iglesia verdadera? Hace unos días leí una nota por ahí que alguien me mandó, donde un cristiano le escribió al apóstol Pablo. Es una historia ficticia, no es de la vida real, pero que tiene mucho sentido en la vida real. Y le escribe el cristiano al apóstol Pablo y le dice, el propósito de la carta era, estoy buscando una iglesia verdadera.
No sé si alguien lo vio por ahí en las redes sociales. Estoy buscando la iglesia verdadera. Y te quiero preguntar, Pablo, si tú me pudieras recomendar alguna de las iglesias donde tú estuviste por ahí ministrando. Por ejemplo, quisiera congregarme en la iglesia de los Corintios. ¿Qué opinas, apóstol Pablo? No, dice el apóstol Pablo, mira, ahí en la iglesia de los Corintios hay mucha división, hay mucha murmuración. En la iglesia de los Corintios hay problemas de inmoralidades. En la iglesia de los Corintios no creen en la predicación. Hay mucho desorden en la iglesia de los Corintios. Bueno, ok, ¿qué me dices de la iglesia de los Gálatas? No, pues mira, si tú quieres ir a congregarte con los Gálatas, no, pues esos muy pronto se alejan de los caminos del Señor. Y así fue mencionándole cada una de las iglesias, porque este hombre andaba buscando la iglesia verdadera. ¿Sabe que el día de hoy surge lo mismo? Hay cristianos, así lo pongo entre comillas, que andan buscando la iglesia verdadera. ¿Habrá una iglesia verdadera? La iglesia verdadera es aquella que está en el proceso de santificación, ¿sí? Que está en el proceso de crecimiento, de ir hacia la madurez, pero la iglesia verdadera es aquella que hace la voluntad de Dios. Somos imperfectos, ¿verdad? ¿O habrá algún perfecto aquí? Una ocasión yo pregunté, ¿habrá algún perfecto aquí? Dice una hermana, sí, yo me llamo Perfecta. Pero así se llamaba, Perfecta. O así se llama todavía. Entonces a veces nos encontramos con luchas, pruebas, tribulaciones, tentaciones inclusive, doctrinas, cosas que hablan por ahí, pero escuchen esto, el consejo que Dios nos da en su palabra es: Dios está probando tu corazón. Y Dios propicia, ¿sí? Dios está probando nuestro corazón para ver si lo amamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Le voy a leer estos versículos de Deuteronomio 13, del 1 al 3, en otra traducción que nos va a traer mucha más luz porque está mucho más claro. Traducción del lenguaje actual, Deuteronomio 13:1, versículos del 1 al 3, dice así: si algún profeta o soñador de sueños viene y les dice que tuvo una visión y les anuncia que algo milagroso está por suceder. Imagínense, por ejemplo, que yo les dijera: hermanos, anoche no pude dormir y durante toda la noche vino a mi mente una visión. Y la visión era que ustedes iban a ser la iglesia de mayor impacto aquí en la ciudad. Así que visualízate, dicen algunos, visualízate como el hombre de Dios con mucho impacto, como el hombre que Dios va a usar poderosamente, y tú vas a ser un gran hombre que vas a llenar estadios, y tú vas a ser el apóstol interplanetario, le dicen ahí, porque Dios me dio una visión. Más o menos es lo que está tratando de decir Dios a través de esta versión. Si un profeta o un soñador de sueños te dice y viene que tuvo una visión y te anuncia que algo milagroso está por suceder, mire lo que dice el versículo 2: y el milagro realmente sucede, tengan cuidado. Si luego los invita a adorar a otros dioses desconocidos. Cuando dice dioses desconocidos, significa adorar a un Dios que no es el Dios de la Biblia. ¿Sabe que hoy hay dos dioses que el día de hoy muchos cristianos están adorando? Y lo están adorando con mucho fervor, con una pasión ardiente del Espíritu. ¿Sabe cómo se llaman esos dos dioses? El Dios del dinero y el Dios del trabajo. El Dios del dinero y el Dios del trabajo está siendo más adorado que el Dios de la Biblia.
Y eso es, mis hermanos, eso es estar en una tentación que te puede llevar a la apostasía. Alertas. La advertencia de Dios ahí está. Porque Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores. ¿Verdad que no se puede? Ninguno puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y como la gente está anhelando tener dinero, yo decía hace unas semanas atrás que uno de los pensamientos que están invadiendo la mente de muchos cristianos y no cristianos el día de hoy es la palabra dinero. Dinero, dinero, dinero. Y algunos que tienen dinero quieren invertirlo para tener más dinero. Les pasa lo que al rico insensato de la parábola, cuando este rico insensato empieza a pensar, tengo tanto dinero, he acumulado tanta riqueza que no sé qué hacer con tanta riqueza. Y él mismo se responde y dice, ya sé, voy a extender mis graneros, voy a almacenar, pero también una vez que he almacenado me voy a regocijar, me voy a sentar, voy a disfrutar de lo que tengo, de lo que he acumulado. Eso era lo que él decía, pero Dios le dijo, necio, que se traduce tonto, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has acumulado, ¿de quién será? Es muy lamentable, mis hermanos, que el día de hoy haya cristianos que cambian al Dios de la Biblia por el Dios del trabajo y el Dios del dinero. Es lamentable. Y les tengo una noticia. Si fuera acaso, o eventualmente fuera el caso de alguno aquí, le tengo una noticia. El dinero ni el trabajo lo van a poder salvar. La salvación no viene a través de adorar al Dios del dinero y al Dios del trabajo. La salvación viene de adorar y entregarle la vida al Dios de la Biblia. En ningún otro hay salvación. No hay otro camino. Jesús es el único camino. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, no un camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad, no una verdad. La verdad de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Así que no viene salvación a través de otro Dios. Entonces dice ahí, si se cumpliere, y luego te invita a adorar a otros dioses, dice, no le hagas caso. En realidad Dios quiere ponerte a prueba, a ver si lo amas con todo tu corazón y con todo lo que eres. Versículo 4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él le serviréis y a Él seguiréis. A nadie más. A nadie más. ¿Verdad? Versículo 5, Deuteronomio capítulo 13, versículo 5, mire la sentencia de Dios. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Imagínense si hoy estuviéramos bajo el régimen de la ley y a todos esos falsos profetas los agarráramos juntos y aquí los acabáramos. Imagínense, en la ley así decía, ahí está. A tal soñador o profeta de sueños debe de ser muerto. ¿Sí? Hay otros versículos, se los voy a leer así de manera concentrada en esta misma versión. Dice, si alguno los invita a adorar a otros dioses, cercanos o lejanos, no acepten esa invitación. Mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Hay muchos que están haciendo invitaciones a adorar otros dioses. Hay quienes el día de hoy tienen como su dios al apóstol, al profeta, al superpastor.
Y dice, mira, vente acá. Está bien ungido el pastor, está bien ungido el apóstol. Cuidado, no acepten la invitación, al contrario, deberán condenar a muerte a esa persona y ser los primeros en quitarles la vida. Ya sabemos, no estamos bajo el régimen de la ley. Pero eso sucedía en el régimen de la ley. No le tengan compasión. No importa que sea su propio hermano, su hijo, su hija y hasta su esposo o su mejor amigo. No le perdonen la falta, sino más bien mátenlo a pedradas a esa persona. Eso es lo que se merece cualquiera que trate de alejarlos del Dios de Israel, que fue quien los sacó de Egipto y les dio la libertad. Así le darán un buen ejemplo a todo el pueblo, que sentirá temor y no volverá a cometer los mismos pecados. Wow, qué tremendo. ¿Se acuerda usted de la historia de Ananías y Zafira? ¿Sí la recuerdan? La historia de Ananías y Zafira en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Dice que vendieron una heredad. Dios los había bendecido. Había un mover espiritual entre los primeros cristianos. Los que tenían ayudaban a los que no tenían. Los que tenían propiedades las vendían para bendecir a los que estaban en necesidad. Y dice la Biblia que todos tenían en común todas las cosas, ¿verdad? Y Ananías y Zafira, por el Espíritu Santo, fueron motivados a vender esa heredad. Y la vendieron. La Biblia no dice en cuánto la vendieron, pero la vendieron. Pero yo me imagino, si ponemos un cuadro aquí en nuestra mente, me imagino que están ahí Ananías y Zafira diciendo, ay no, se me hace que es mucho dinero, son muchos dólares. No, mira, vamos a dar la mitad, ¿verdad? Vamos a llevarla ahí y total, estamos cumpliendo, ¿verdad? Hicimos una promesa, y la vamos a cumplir. Pero ¿cumplieron la promesa a cabalidad, sí o no? No la cumplieron a cabalidad. Porque la promesa que le hicieron a Dios fue de darle el producto de la venta de esa heredad, dásela al Señor, ¿verdad? Y miren ustedes qué interesante que cuando llega Ananías y le dice a Pedro, pues aquí está la promesa que hicimos. Pedro no se puso a investigar cuánto era. Simplemente Pedro lo confrontó y le dijo, ¿por qué consentiste eso en tu corazón? ¿Por qué permitiste que Satanás engañara tu corazón? ¿Qué acaso no vendiste la heredad en tanto? ¿Verdad? Y dice la Biblia que en ese momento cayó fulminado ahí, ¿verdad? ¿Ha leído la historia? Cayó fulminado ahí. Y a Pedro le sáquenlo. Van saliendo, van y lo entierran cuando entra la Zafira, ¿verdad? Y entonces Pedro le pregunta, oye Zafira, ¿vendieron en tanto la heredad? Sí, la vendimos. Y mire lo que Pedro le dice a Zafira. Dice, ¿por qué consentiste en tu corazón junto con tu marido? ¿Por qué consentiste en tu corazón junto con tu marido? Ojo, mujeres, atención, mujeres. Si tu esposo o tu esposa está incurriendo en una violación de los mandamientos de Dios, no debes permitirlo. En otras palabras, no debes consentirlo, porque te puedes hacer acreedora a la misma sentencia a la que fue acreedor Ananías. ¿Qué le pasó a Zafira? En el mismo momento, en el mismo instante, cayó fulminada por haberle mentido al Espíritu Santo. No era por haber robado, ¿verdad que no? El pecado que ellos cometieron no tenía que ver con el robo, lo que sustrajeron de la heredad. El pecado más grave que ellos cometieron fue haberle mentido al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios oye todo. Dios escucha todo, porque Dios es omnisciente, todo lo sabe. Y Dios es omnipresente, siempre está presente en todo lugar. Pero también Dios es todopoderoso y es soberano. Y Él hace conforme a lo que está establecido en su palabra. Así que más nos vale andar derechitos.
no nos vaya a pasar lo que le pasó a María con la lepra, o a Ananías o a Zafira. Estamos viviendo los últimos tiempos. Hermanos, escuchen esto. Jesús habló en el Sermón del Monte, ya casi para concluir, en el capítulo 7, habló de 2 caminos y 2 puertas. Un camino ancho, una puerta amplia, espacioso, el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición, que lleva al infierno. Y hay otra puerta angosta, pero también hay otro camino angosto que lleva ¿a dónde? A la vida eterna. Los verdaderos hijos de Dios, cada día, mientras se acerca a la venida de Jesús, el camino se nos está haciendo más angosto cada vez. Nosotros decidimos si seguimos caminando por ese camino angosto, o de plano dices, no, para mí esto del cristianismo no va conmigo, mejor yo voy a disfrutar la vida. Al cabo, finalmente, pues la vida es una, hay que disfrutarla, ¿no? ¿Cuántos saben que va a haber un juicio final? Va a haber un juicio final, ¿sí? Y algunos están viviendo el día de hoy como si no fuésemos a estar en ese juicio final, donde ahí la sentencia solamente será culpable o inocente. ¿Estamos de acuerdo? Estamos viviendo los últimos tiempos. Y el llamado es a saber cómo enfrentar los últimos tiempos. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Deuteronomio capítulo 18, lo voy a leer porque es otra traducción del lenguaje actual, hablando de los mismos falsos profetas. Deuteronomio 18:20 dice, si aparece alguno que te diga o que diga traer un mensaje de parte de Dios, si aparece alguno que diga traer un mensaje de parte de Dios y que en realidad no haya sido enviado por Él, deberán matarlo. Wow. Traigo un mensaje de Dios. ¿Se acuerdan el mensaje que les compartí ayer de la profeta aquella? Vamos a lavarnos los pies. Se lavaron. Ahora vamos a tomarnos el agua. Si hay alguien que viene y trae y dice, traigo un mensaje de parte de Dios, pero en realidad no ha sido enviado por Él, deben matarlo. Hoy muchos dicen, así dice el Señor, cuando Dios no ha dicho nada. Hay que poner atención, mis hermanos. Hay que discernir y juzgar la profecía. Cuando alguien dice, así dice el Señor, esa frase está muy trillada ya. Así dice el Señor. Así dice el Señor, cuando Dios no ha dicho nada. Lo mismo deberán hacer, sigue diciendo ahí la Escritura, con cualquier profeta que aparezca con mensajes de otros dioses. Versículo 21. Estoy en Deuteronomio 18:21, traducción del lenguaje actual. Ahora bien, si ustedes se preguntan cómo saber si una persona trae o no un mensaje de parte de Dios, sigan este consejo. Versículo 22. Si el profeta anuncia algo y no sucede lo que dijo, será señal de que Dios no lo envió. Ese profeta no es más que un orgulloso que habla por su propia cuenta y ustedes no deben tenerle miedo. No, es que es el profeta de Dios. No le tengas miedo. La profecía, mis hermanos, cuando hay un mensaje profético debe de estar alineado a lo que dice Dios en su palabra. Porque ya lo dije, hay 3 propósitos que tiene la profecía: exhortación, edificación y consolación. Es posible que alguno diga, ya no estamos en la ley, ahora estamos bajo el régimen de la gracia. Así que lo que tú acabas de leer en Deuteronomio es parte de la ley, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que dice Dios en el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 9, versículo 42. Mire lo que dice Jesús. Marcos 9, 42. ¿Lo tiene ahí? ¿Lo tienen? ¿Sí lo tiene? Ok. Sígame con atención ahí con su vista. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar.
Es mucho mejor eso. Ahora, la pregunta que tengo para ustedes, mis hermanos, es la siguiente. ¿Cómo se puede saber o discernir un falso profeta de uno que verdaderamente enseña las palabras de verdad? ¿Cómo? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede saber? ¿Cómo? Con la palabra. ¿Qué más? ¿Con qué más? Con los frutos. Esa fue la instrucción de Jesús. En Mateo 7:16 Jesús lo enseñó y dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Mateo 7:16 en adelante. ¿O higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da mal fruto. No puede el buen árbol dar malos frutos. No se puede. Es una ley. Una ley de Dios, es una ley de la naturaleza también. No puede un árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Pero alguno dirá, es que hace milagros, manifiesta señales y prodigios, echa fuera a los demonios, y muchas personas son liberadas. Y mira la gran cantidad de personas que contiene su congregación. Tiene miles de personas en su congregación. ¿Cuántos saben que el tener miles de personas en una congregación no es garantía del favor de Dios? ¿Sí sabía? Porque hay muchas mega iglesias el día de hoy, pero que están llenas de mucha gente que no ha nacido de nuevo, sino que son solamente buenos simpatizantes del Evangelio. Por eso Jesús dijo ahí mismo en el Sermón del Monte, en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esos son los verdaderos cristianos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Con qué razón, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida? Jesús no les responde cuándo, pero sí les da advertencias y les dice, manténganse alertas, vigilantes, preparados para cuando Él venga. Dice Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie lo sabe. ¿Usted sabe cuándo va a venir el Señor? Una ocasión un evangelista amigo nuestro me dijo, yo sé cuándo va a venir el Señor. Le dije, ¿cómo? ¿Cómo es que tú sabes? Si la Biblia, Jesús dijo que nadie sabe ni la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino solamente el Padre. No, yo sí sé. Ah, caray, le dije, ¿cuándo va a venir? En cualquier instante, en cualquier minuto, en cualquier segundo. Y eso es la verdad, tenía razón. En cualquier instante, en cualquier segundo, en un abrir y cerrar de ojos vendrá el Señor. Por eso hay que estar preparados, mis hermanos. Y entonces Jesús les da pistas, les da advertencias a los discípulos. No les dice cuándo, pero les da advertencias. Advertencias que en las cuales usted y yo necesitamos poner atención hoy en nuestros días. Porque ya lo dije ayer y lo dice la Biblia. Son advertencias, señales que ya estamos viendo frente a nuestros propios ojos. Dice versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo andaban los hombres en el tiempo de Noé? Dice la Biblia que la maldad de los hombres en aquel tiempo era mucha en la tierra y le dolió el corazón a Dios por ver la maldad tan impresionante. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, el problema no estaba en comer o en beber o en casarse, porque seguimos comiendo,
seguimos bebiendo, la gente se sigue casando. Entonces, ¿por qué dijo Jesús? ¿Por qué dijo Jesús que como en los días de Noé, cuando la gente estaba comiendo, bebiendo y dándose en casamiento? ¿Por qué lo dijo Jesús? Porque le habían dado prioridad al comer, al beber, al casarse, y habían entrado en una indiferencia en el corazón, en una indiferencia total hacia los asuntos de Dios. En otras palabras, por la indiferencia en su corazón, le dieron más prioridad a los deleites de la carne. Y dijeron, vamos a comer, vamos a beber, vamos a casarnos. Y luego se casaban y al rato se divorciaban. Y había maldad en la tierra. Con una sola palabra, Dios definió la palabra, con una sola palabra que se llama maldad. Dios estaba, en esa sola palabra, estaba encerrando todo tipo de pecados que había en aquel tiempo, como sucede en el día de hoy. La maldad en esta tierra se está multiplicando, y esa maldad está provocando que el amor de muchos se está enfriando. Hay dos problemas que están sucediendo en la iglesia de hoy por causa de la multiplicación de la maldad. El amor se está enfriando y la fe está desmayando en la vida de muchos cristianos. Amor y fe están siendo atacados fuertemente por las corrientes de este mundo. Por eso hay que estar listos, mis hermanos. La gente de aquel tiempo estaba viviendo, lo mismo les daba comer, beber y darse en casamiento, y volteaban, no, pues como tenemos todo, no necesitamos a Dios. Había una indiferencia. Hoy sucede lo mismo. Hay muchos cristianos que luego, hermanos, vamos a la oración, no tengo tiempo. Jesús les habló, Lucas 11, y les habló una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. En otras palabras, la oración es una necesidad que surge en el corazón de aquellos que verdaderamente aman a Dios. Los que no aman a Dios, ellos dicen, no, yo no tengo necesidad de orar a Dios, todo lo tengo. No necesito de nadie y no necesito de Dios. Sí necesitamos de Dios. ¿Cuántos necesitan de Dios? Todos los días necesitamos de Dios. Cada momento y cada instante necesitamos de la presencia del Señor. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Pero les enviaré, ustedes no quedarán huérfanos, les enviaré al Consolador. La palabra consolador en el griego es la palabra parakletos, que significa uno que está ahí para ayudar. ¿Ha oído la palabra paramédico? El paramédico es aquel que está ahí para ayudar al médico. ¿Sí? El Espíritu Santo está a nuestro lado para ayudarnos. Y es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que está ahí, que nos guía a toda la verdad, para no ser engañados. ¿Sí? El Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Pero es el Espíritu Santo, la alarma que está aquí dentro de nuestro corazón. Entonces, la venida del Señor producirá, entre otras consecuencias definitivas, una perpetua separación entre dos grupos de personas. Cuando venga Jesús, habrá una inminente separación entre dos grupos de personas. Número uno, serán separados los que hayan creído en Él para estar con Él. Pero también serán separados los incrédulos que no quisieron estar con Él, por lo tanto estarán separados de Él. Habrá una separación. ¿De cuál de los dos quieres ser? ¿De los que están con Él para estar para siempre con Él? ¿O de los que no quisieron estar con Él y estarán para siempre separados de Él? Yo quiero estar con Él. Amén. Yo quiero estar con Él. En otras palabras, no podrán seguir juntos el trigo y la cizaña. Vendrá un momento de separación, mis hermanos. No podrán más estar juntos las ovejas y los cabritos. En las congregaciones el día de hoy nos encontramos con ovejas y cabritos, y una que otra abeja. Nos encontramos con ovejas
genuinas, verdaderas, que siguen la voz del pastor, pero también de repente surgen abejas y pican y sacan su veneno y matan a la gente, pero también surgen cabritos, ¿verdad? Pero cuando venga el Señor, mis hermanos, habrá una separación. Las ovejas, dice la Biblia, estarán a la derecha y los cabritos estarán a la izquierda. Sí. Dice aquí que ya le pare. ¿Le paro ya? A la derecha estarán las ovejas, a la izquierda los cabritos. Las ovejas serán aquellos que creyeron, que confiaron en Él, hicieron su voluntad. Y el Señor les dirá: venid a mí. Y a los cabritos no los conozco, ¿verdad? Entonces es importante mencionar pues que la segunda venida de Jesús estará o hallará a todos los hombres en nuestras propias ocupaciones. Una ocasión en el año 1800 y tantos más o menos, porque siempre hemos escuchado lo que la Biblia dice. En Apocalipsis dice la Biblia: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. He aquí el Señor, vengo en un instante. Y predicamos como lo estoy haciendo yo: el Señor está por llegar pronto. Y se ha escuchado en aquellos años, en el 1800 y tantos, esto está registrado en la historia. Y hubo quienes empezaron a profetizar y a decir: el 20 de diciembre del año 1800 y tanto viene el Señor. Y la gente empezó a juntar provisiones. Muchos dejaron de trabajar porque el día 20 de diciembre de 1800 y tanto venía el Señor. Y todos dejaron de hacer sus actividades habituales. Y de repente un juez iba camino a su oficina, al juzgado donde él trabajaba, y se acerca una persona y le dice: oiga, señor juez, ¿qué no sabe usted que es el día de hoy? Había llegado el 20 de diciembre de 1800 y tanto, y le dice: ¿qué no sabe usted que el día de hoy viene el Señor? Y le dice: sí lo sé, pero yo quiero que cuando venga el Señor me encuentre haciendo lo que Él me encomendó que debía de hacer. Así que me voy al juzgado a seguir cumpliendo con mi trabajo. Y si el día de hoy viene el Señor, que el Señor me encuentre haciendo lo que tengo que estar haciendo, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor venga, nos encontrará a los hijos de Dios desarrollando nuestras ocupaciones habituales para irnos con Él en esa inminente separación, los que creyeron en Él y los que no creyeron en Él. Así que, mis hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. Por lo tanto, otra forma de enfrentar estos últimos tiempos, Jesús lo dijo, y termino con esto, Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, oiga, un ladrón no manda un WhatsApp y te dice: esta noche voy a ir a robar tu casa. Tampoco va a mandarte un correo electrónico y te va a decir: esta noche voy a robar, más o menos voy a llegar a tales horas, voy a robar. ¿Verdad que no hace eso el ladrón? Bueno, el Señor dice: sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes están preparados. Todos digan conmigo: están preparados. Están preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que nunca pensáis. Están preparados. ¿Cómo? Velando, en una actitud vigilante. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Le invito a que se ponga de pie. Dígale al Señor: Señor, queremos velar, queremos mantenernos atentos, alertas, vigilantes. Muchos falsos profetas, muchos falsos maestros se han levantado alrededor del mundo y a muchos han engañado. Las advertencias que tú nos diste, Señor, se están cumpliendo una
cada día más. Por eso, Señor, tú nos dejaste señales que nos advierten contra los falsos maestros. Por lo tanto, bien hacemos en discernir sus pretensiones, porque son falsos profetas, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también haya quienes se disfracen como ministros de justicia, pero al final manifiestan su verdadera naturaleza. Algunos de ellos tendrán aparente éxito en su aparente ministerio, pero será un ministerio engañoso. Señor, ayúdanos a discernir. Señor, ayúdanos a establecernos en tu palabra. Tú mismo lo dijiste, ya se los he dicho antes. Así que si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan, y miren, está en los aposentos, no lo creáis. Más bien mantengámonos en una actitud vigilante. Señor, te pedimos en esta tarde que nos des ojos para ver, corazón para entender y oídos para oír tu voz, Señor. Aquí estamos, Señor. Queremos mantenernos alertas y listos para cuando tú vengas, Señor. Como las vírgenes prudentes, Señor, que esperaron con diligencia, Señor, a que tú llegaras, porque queremos participar de esa gran boda, Señor, la boda entre Cristo y la iglesia, Señor.